Hola, ¿cómo están? Buenas noches, alumnos del Instituto Bíblico, alumnos del segundo trimestre y maestros. Gracias por toda su colaboración. Este es el último cuestionario que vamos a realizar y pues gracias a Dios porque Él está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Entonces vamos a pasar a contestar el cuestionario número 48. Por favor, alumnos, vean su material, repasen los versículos que ahí nos menciona y vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo, Señor, de estudio donde cada uno de nosotros podemos aprender más cosas acerca de ti, Señor. Sabemos que este estudio del instituto trae entendimiento a nuestras vidas y nos muestra a veces temas que en otro lugar no vamos a poder escuchar o en las predicaciones no nos van a decir, pero que tú quieres que sepamos para que estemos preparados para hacer la obra que tú nos has encomendado. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a los maestros, a los alumnos, todos aquellos que han invertido tiempo para realizar este ministerio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, pues es el cuestionario número 48 del segundo trimestre. Y vamos a ir con la primera pregunta que nos dice: ¿cómo se conduce la sesión de liberación? Para esto, de antemano estuvimos viendo el equipo con el que vamos a trabajar. Las personas estuvieron orando, estuvieron ayunando para hacer una administración eficaz y sobre todo la guianza del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que es lo más importante en la vida de nosotros. Son varias cosas que nos dice para conducir un servicio de liberación correcto. Se nos pide que haya un lugar seguro, donde no haya tanta concurrencia de personas. El Señor Jesucristo, cuando hizo ministración y liberaciones a personas, cuando sanó, siempre lo hacía cuando se acercaba a ellos. Quiere decir que había pocas personas. Y eso es muy importante para cuando nosotros hagamos ese tipo de ministraciones, que sea un lugar que no esté muy concurrido. Eso es muy importante. También el lugar tiene que ser con espacios grandes, que no haya muchas sillas, que no haya muchos escritorios, para que la persona que nos va a acompañar a estar orando solamente tenga la libertad de moverse de un lugar o a otro, y la persona que está siendo ministrada también no vaya a golpearse o tener algún accidente, sobre todo si no está teniendo los ojos cerrados. Necesitamos tener el espacio con un ambiente espiritual. Quiere decir que empecemos con adoración para pedirle a Dios que Él sea el que guíe cada una de las actividades. Adoración breve, alabanza también breve, y que haya por parte de las personas que van a ser ministradas una declaración de fe. Es importante que al principio de la administración, después de adorar y alabar a Dios, le hagamos a la persona su declaración de fe para saber cómo vamos a tratar con ella. Si hay oposición, pues entonces estar orando más eficazmente sobre ello. Hablar con autoridad. Es muy importante que las personas que van a ministrar conozcan la palabra de Dios y puedan hablar con autoridad. Citar versículos bíblicos, así como lo hizo el Señor Jesucristo cuando fue tentado por el diablo y que le mostraba los reinos y que le decía acerca de las piedras que las convirtiera en pan, y el Señor Jesús respondía con la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de responder con la palabra de Dios, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando dice sale, es algo futuro que tú vas a declarar. No sabes las circunstancias que vamos a ver alrededor de nuestras vidas, pero está la palabra de Dios para salir en el momento oportuno. También debemos de identificar el espíritu que está atormentando a la persona para poder sacarlo. Y algo muy importante, la administración tiene que ser breve, tiene que ser una administración donde tanto las personas que están ministrando y la que está ministrando
no se vaya a cansar, sobre todo si se está trabajando con niños. Vamos a ir a Romanos 4:26, por favor, si me acompañan. Si tienen ahí su Biblia, yo solamente les voy a decir algunos versículos, pero ustedes, por favor, revisen todos los versículos que nos dice ahí en su estudio y traten, por favor, de repasarlos. Romanos 4:26. Si ya lo tienen, por favor, pueden hacer los comentarios ahí en el Face, en la transmisión, y poner lo que dice el versículo. Romanos 4, es el 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La persona que está siendo ministrada debe de saber que ya fue justificado, que el Señor Jesucristo pagó el precio por su liberación, por su justificación. Y eso es muy importante que nosotros también lo sepamos para darle a la persona una seguridad de que esa administración va a traer algo a su vida. Bueno, la segunda pregunta nos dice, ¿por qué imponemos manos? Algo muy importante en la administración. No debemos de poner las manos con ligereza. La imposición de manos se pone cuando nosotros vamos a bendecir, cuando vamos a sanar, cuando vamos a impartir dones, y es un sello de aprobación, como cuando oraron por los apóstoles para que estuvieran ministrando y sirviendo en las mesas de los ancianos. Entonces es muy importante que la imposición de manos se haga con la seguridad de que vas a bendecir a la otra persona, de que va a ser sanada y que le estás impartiendo los dones que Dios le ha dado como un sello de aprobación para su vida. Vamos a ir también a la pregunta número 3, que dice, ¿qué debemos asegurarnos que haga una persona que fue liberada? Una vez que la persona ha sido liberada, nosotros debemos de reafirmarle su oración de fe. ¿Por qué? Es muy importante esto, porque quiere decir que su oración de fe, recuerden los requisitos de la oración de fe: arrepentimiento, volverse a Dios y recibirlo como su Señor y Salvador. Entonces la persona que fue liberada no tiene que irse así nada más con ese vacío, tiene que llenar ese vacío que dejó su ministración con Dios, recibirlo en su corazón como Señor y Salvador, para que ella pueda empezar a caminar por los caminos que Dios quiere. La pregunta 4 nos dice, ¿cuáles fueron las palabras de victoria que declaró el Señor Jesucristo? Cuando estaba en la cruz, Él declaró, consumado es. Y quiere decir que todo lo que la obra por la cual Él venía a la tierra ya fue consumada, y Él hizo la obra perfecta. Y lo hace no solamente por la generación en la que Él vivió, sino por todo el mundo. Juan 3:16 nos dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de todos aquellos que le van a conocer, que le van a confesar como su Señor y Salvador, para meterlos en la gran familia de Dios y tenerlos en ese redil que Dios quiere que tengamos. La pregunta 5. ¿Qué sucede mientras las personas permanezcan ignorantes en la derrota que Satanás sufrió en el Calvario? Pues toda aquella persona que no sabe la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo, ellos van a seguir cautivos bajo la influencia de Satanás y de sus espíritus, y va a seguir atada a lo que es la influencia de este mundo o a las puertas que esta persona abrió. Entonces es muy importante que la persona no esté cautiva, no esté ignorante de la obra redentora de Dios. Y para eso interviene la iglesia, intervenimos nosotros, que seamos portadores de esa salvación que el Señor Jesucristo hizo, y así como nosotros le recibimos un día
y Él rompió el velo que nos cegaba y abrió nuestro entendimiento hacia lo espiritual. Así Dios quiere que más personas abran su entendimiento a lo espiritual. La pregunta 6 dice, ¿qué significado tiene Hebreos 2.14? Y vamos a leer Hebreos 2.14, por favor, si me acompañan, o si pueden ustedes ponerlo ahí en los comentarios. Lo que dice Hebreos 2.14, por favor, para que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, pues tenga esa palabra en los comentarios. Hebreos 2.14 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Verdad? Aquí nos dice claramente la Escritura que el Señor Jesucristo participó de lo que nosotros participamos. Él conoció, Él se hizo, de ser Dios, se hizo hombre para saber nuestros padecimientos, pero Él salió triunfante y declaró juicio contra Satanás y lo derrotó. Entonces, con esa confianza nosotros debemos de saber que Él ya fue derrotado y nosotros podemos tomar esa autoridad en nuestras vidas. En la pregunta número 6 nos dice, que diga la 7, ¿cuál es el acto u obra final de Dios? Bueno, pues lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que es la obra redentora, es reunir a sus hijos, tener una familia grande que le conozca, que le adore, que le alabe y que estén viviendo y participando de esa obra redentora del Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. En la pregunta número 8 dice, ¿hasta cuándo vendrá el fin? Y la respuesta es, hasta que haya un reino de justicia que Dios está preparando. Hasta que veamos que ese reino de justicia se prepara para que podamos vivir en él, y eso es lo que Dios quiere para reinar con cada uno de nosotros. La pregunta número 9 nos dice, ¿de quién es el juicio del gran trono blanco? El juicio del gran trono blanco es para todos los impíos, todos los que no aceptaron al Señor Jesucristo, todos aquellos que no hicieron la obra redentora del Señor Jesucristo. Para cada uno de ellos es. Y la pregunta número 10, ¿para quién fue preparado el infierno? El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles caídos y todos aquellos que le siguieron, que hicieron las obras de la carne y que no reconocieron al Señor Jesucristo. Algo muy importante es que nosotros debemos de saber que nuestra vida está en las manos de Dios y que no debemos de esperar un momento oportuno para recibirle como nuestro Señor y Salvador, ya que no sabemos nosotros los tiempos ni los momentos, los sazones, solamente Dios lo sabe, y no estamos seguros de que habrá una oportunidad para una persona de confesar a Cristo como su Señor y Salvador, mayormente cuando no ha sido invitado a recibirle y a conocer su obra redentora. Cuando las personas conocen su obra redentora y aunque se les haya compartido y tal vez digan, pues lo dejo para otro tiempo, para otro momento, pero ahorita no, están ignorando que dice en una parte de la palabra que el diablo cegó el entendimiento de los hombres. No sabemos en qué momento esa persona o nosotros vamos a partir y si tendremos la oportunidad de recibirle como nuestro Señor y Salvador. Por eso es muy importante que cuando haya el tiempo se haga esa oración de fe y no sea apresurada. Que Dios pueda tener un momento, por ejemplo, en los accidentes de las personas incrédulas, que Dios les haya dado una oportunidad, un momento de lucidez para recibirle como Señor y Salvador. Pero si no tuvieron alguien que les habló, difícilmente lo van a hacer. Porque dice Romanos 10 que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es importante que la oración de fe sea hecha y dicha por la persona, no solamente pensarla, sino confesarla con su boca, porque dice que con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Entonces, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a ir por último a Mateo 25 y vamos a leer del 21 al 40, si me acompañan. Mateo 25, versículos del 21 al 40. Dice, y su señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido los talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y él tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es muy importante que nosotros estemos haciendo la obra que Dios nos ha encomendado, y ese talento que nos ha dado debemos de ejercerlo, debemos de compartirlo a otros. Y sabemos que cuando nosotros compartimos ese don que Dios nos ha dado, se va a multiplicar, no se va a quedar ahí. Y daremos esos frutos que Dios quiere que demos para que nos pueda decir con gozo Dios y nosotros recibamos con gozo esa palabra que nos diga, entra en el reposo de tu Señor, ¿verdad? Y que podamos nosotros hacer las obras que Él hizo, seguir sus pisadas y haciendo todo lo que Él nos pida, lo que nos corresponde a nosotros de los mandatos y las promesas que Dios nos ha dado, simplemente obedecer. Esa es nuestra parte para que el reino de Dios se expanda y crezca más la familia de Dios y se cumplan los propósitos de Dios para nuestras vidas. Pues quiero darle las gracias a todos y bendiciones para que su vida esté dando esos frutos que Dios quiere que den
y puedan estar entrando en el gozo del Señor en cada momento. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros en estas transmisiones. Recuerden que el mes de abril es para ustedes de vacaciones y nosotros estaremos inscribiendo personas nuevas. Estaremos también haciendo exámenes a los de diferentes trimestres y estaremos preparando la graduación para los que están terminando el año de estudio y preparándonos también para el nuevo ingreso y el nuevo periodo de estudio para primero, segundo y tercero que inicia el 4 de mayo. Gracias por estarnos siguiendo y gracias por su estudio. Esperamos que esos frutos que Dios quiere que estén dando las personas se estén dando también en ustedes. Buenas noches.